aún en esa presencia del Espíritu Santo de Dios, vas a comenzar a disfrutar. Hijo, me le baja un poquito. Vas a disfrutar mucho más de lo que Dios ha preparado para ti en esta noche. Tú no estás aquí por casualidad, tú no estás aquí porque no teníamos nada más que hacer, tú estás aquí porque Dios tiene un plan y tiene un propósito contigo en Cristo Jesús, amén. Así que mira al que está a tu lado y le vas a decir: prepárate, porque hoy algo nuevo y sobrenatural trae el Espíritu Santo de Dios para ti en Cristo Jesús, amén. Vamos a ir a la palabra, pero quiero que me la busques, hijo, porfa, y vamos a ir a Oseas capítulo 2, versículo 14, pero lo vamos a buscar en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cuántos se saben esa palabra? ¿Cuántos han escudriñado la palabra y han llegado a Oseas? Sí, a ver, ¿qué dice Oseas 2:14? Los que dijeron sí. ¿Quién dijo sí? Ah, la he leído, pero no me acuerdo. Oseas capítulo 2, versículo 14. Antes de que me la pongan, te voy a preguntar y quiero que entremos en contexto. Yo sé que todos en algún momento hemos pasado por pruebas, por desiertos, por tribulaciones. Y para ti, ¿qué es ese desierto? Para ti, y no tienes que respondérmelo a mí, sino que respóndetelo tú ahí donde estás. ¿Qué es ese desierto para ti? Y no solamente qué significa ese desierto, sino cuál es el desierto por el que tú estás pasando. ¿Cuál es la tribulación? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la aflicción? ¿Cuál es esa situación, esa dificultad por la que tú estás pasando? Y sabemos que dentro del propósito de Dios se llama desierto. Aún, y antes de que miremos acá, aún el pueblo de Israel fue introducido ¿a dónde? Bueno, ¿estamos o no estamos? Al desierto. ¿Y quién llevó al pueblo de Israel al desierto? ¿Y con qué propósito llevó Dios el pueblo? ¿Quién dice que Dios los llevó al desierto? ¿Sí o no? ¿Estamos seguros que Dios sí fue el que llevó al pueblo de Israel al desierto? ¿Lo introdujo al desierto o no? Y cuando nosotros estamos en desiertos, ¿es porque nosotros mismos nos metemos o porque Dios también nos introduce en ese desierto? O la A y la B y todas las anteriores. Y sí contestan. Claro, si ya se las apié. Vamos así, ahora sí a Oseas capítulo 2, versículo 14. Y dice la palabra: pero luego volveré a conquistarla, la llevaré al desierto. Diga conmigo: desierto. Y allí le hablaré tiernamente. Amén. Todos pasamos por pruebas, por desiertos, por dificultades, por procesos, y todo eso es el significado de desierto. Si tú vas y lo miras de una forma textual, de un significado, el desierto es donde hay, y si lo miramos literal, el desierto que es un lugar donde está seco, donde en el día hace demasiado calor y en la noche hace demasiado frío, donde prácticamente está desierto, como dice, y no hay nada en absoluto. Pero aquí cuando venimos a la palabra y podemos ver donde aún en el pueblo de Israel, y si lo miramos desde Éxodo capítulo 16 versículo 4, ya fue donde el pueblo de Israel fue introducido al desierto. Dios mismo llevó el pueblo de Israel al desierto, y no lo llevó simplemente porque dijera: me cansé con ellos, me aburrí con ellos, tengo rabia con ellos, tengo una venganza con ellos, los voy a hacer llorar, los voy a hacer sufrir, los voy a hacer que se lamenten, voy a hacer que pasen a ver, ¿qué sentimos tú y yo cuando estamos en el desierto? Sentimos dolor, angustia, sentimos tristeza, sentimos soledad, sentimos en medio de ese desierto que, es más, aún lo que tenemos y lo que podíamos tener, aún en ese desierto, lo que teníamos, podemos ver que ya no está, tanto en lo material como en lo económico. Aún en el desierto podemos ver que esas personas que han estado con nosotros, ¿cuántos han sentido solos en alguna oportunidad? Y en medio del desierto muchas veces Dios permite que esas personas que cuando tú y yo estamos bien, cuando tú y yo estamos en abundancia, cuando tú y yo tenemos esa gran bendición y los cielos abiertos, es donde hay muchas personas alrededor de nosotros y quieren estar con nosotros. ¿Por qué? Porque saben que hay algo en nosotros que les podemos dar, que los podemos bendecir, que les podemos entregar. Pero también ha pasado que cuando estamos en el desierto, muchas veces miramos alrededor y no hay nadie.
Muchas veces buscamos a alguien para buscar de esa ayuda y no la encontramos. Muchas veces en medio de ese desierto, de esa tribulación, lo único que encontramos es donde estamos solos y no hay nadie alrededor de nosotros. Y muchas veces tratamos de buscar de esa ayuda, tratamos de buscar de quién nos puede ayudar, de quién nos puede proveer, de quién nos puede, como decimos por ahí, quién nos puede dar la manito y nos puede ayudar, ¿cierto? Y vemos que no hay nadie, porque vemos que las personas, y muchas veces encontramos que hay muchas personas que están alrededor de nosotros solamente por interés, por lo que tú tienes. Y cuando tú tienes te buscan, cuando tú tienes están contigo, pero cuando tú no tienes, cuando tú estás en pruebas, cuando tú estás en dificultades, a los que tú ayudaste y los vas a buscar ya no están. Y muchas veces nos decimos: ¿y por qué tengo que pasar esta situación? ¿Y por qué tengo que vivir esta dificultad? ¿Y por qué si ya salí de una prueba? ¿Y por qué si la palabra de Dios dice bienes y riquezas hay en la casa del justo? ¿Por qué si la palabra de Dios dice que Él es mi pastor, que Él es mi proveedor y que nada me faltará? Y encontramos cantidad de palabra y cantidad de promesas de parte de Dios, donde cada palabra y cada promesa nos lleva a que vamos a vivir una vida llena de esa gloria de Dios y de esa manifestación de la gloria de Dios. Porque si esa es la promesa, porque hay desiertos, porque hay dolor, porque hay tribulación, porque el mismo Padre, o sea, está bien, nos metemos en el desierto, en la dificultad, en el problema, por nuestra desobediencia, por el pecado, por nuestra rebeldía, por nuestra maquinación, por todo lo que tú y yo hacemos en contra de la palabra de Dios. Pero bueno, hasta ahí lo entiendo, pero ¿cómo es eso de que Dios me lleva aún a ese desierto? Y es ahí donde muchas veces no entendemos, y si logramos entender en gran parte, Él me lleva a ese desierto y sabemos que Él va a obrar, sabemos que Él se va a manifestar, sabemos que Él va a hacer milagros y sanidades, y lo tenemos claro que hay una gran palabra y hay una gran promesa de parte de Dios. La pregunta es, bueno, si Dios lo va a hacer, ¿cuándo lo va a hacer? Si Dios va a obrar en mi vida, y si Dios me dio la promesa, y si Dios me prometió, y si Dios, la misma palabra de Dios dice que Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, y si ya lo habló, si ya lo prometió, si ya lo dijo, si yo estoy congregándome, si yo estoy orando, si yo estoy obedeciendo, si yo trato de ir conforme el propósito de Dios, ¿cómo que Dios me lleva a ese desierto? Y bueno, está bien, me llevó al desierto y estoy en ese desierto, pero entonces aún en medio del desierto yo sé que Él me va a bendecir. En medio del desierto Él me va a sanar. En medio del desierto Él me va a multiplicar. En medio del desierto Él me va a levantar. En medio del desierto Él me va a proveer. Pero ¿cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? Pero hay un dicho que dice: no hay cuerpo que dure 100 años, pues, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista, ¿cierto? Y la palabra de Dios nos lleva y nos dice que Él llega justo a tiempo. Y no es justo a tiempo de nosotros, es justo a tiempo de Dios. Y aún en medio de ese desierto podemos ver cómo lo hizo con el pueblo de Israel. Y vamos a ir a Éxodo capítulo 16, versículo 4, y dice versículo, Éxodo capítulo 16, versículo 4, y dice: Jehová dijo a Moisés, o me lo pone en la Nueva Traducción Viviente, a ver, hijo. Mientras que el hijo no lo pone, vas a mirar al que está a tu lado y le vas a decir: nada te faltará. ¿Cuántos están en medio de un desierto, de una prueba, de una dificultad, de un proceso, de una tribulación, de un día malo? ¿Cómo lo quieres llamar? ¿Qué nombre le quieres poner a esa situación? ¿Qué nombre quieres ponerle? Ponle el nombre que tú quieras. Es el día malo, pero qué día malo más largo, porque llevo como 1 año en el día malo. Y muchas veces nos encontramos, y he hablado con algunos de ustedes y me dicen: ya no sé qué hacer. Ya estoy en un punto donde estoy desesperado, desesperada, angustiada. Ya no sé para dónde coger, no sé para dónde moverme. Esta situación ha sido la más complicada, la más compleja que de pronto he tenido que soportar durante toda mi vida. Y muchas veces no entendemos no solamente el por qué, sino el para qué tiene que venir a nosotros. Y la palabra en Éxodo 16, 14 dice:
Entonces el Señor le dijo a Moisés: mira, haré llover alimento del cielo para ustedes. Recordemos que ya Dios había llevado al pueblo de Israel al desierto. Cada día la gente podrá salir a recoger todo alimento necesario para ese día. Y con esto los pondré ¿a qué? A prueba, para ver si siguen mis instrucciones. Con eso te estoy demostrando, y con el versículo de Oseas 4 te estoy demostrando que no solamente tú y yo entramos al desierto por cosas que pasan en nosotros, sino porque es un propósito de Dios. Así que si tú estás en medio de un desierto, de una tribulación, de una prueba, sí quiero invitarte a que te hagas una pregunta y tú mismo te la respondas ahí, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Este desierto, esta prueba, esta tribulación, este dolor, esta enfermedad, esta aflicción, esta angustia, como tú lo puedas estar viviendo, ¿es porque Dios mismo me introdujo en ella con un propósito? ¿O estoy viviendo lo que estoy viviendo por mi capricho, por mi rebeldía, por mi desobediencia, por maquinar el pecado y por no querer obedecer a Dios? Y tú mismo darte esa respuesta, porque muchas veces decimos y nos acomodamos y decimos: lo que estoy viviendo es un propósito de Dios, sí. Y sabemos que la palabra de Dios dice que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero tú y yo tenemos que identificar si yo estoy donde estoy porque yo mismo, por mis caprichos y mi rebeldía, me puse en ese lugar, o hay un propósito de Dios con esta situación de llevarte e introducirte en ese desierto. Todos pasamos por desiertos, por tribulaciones y por situaciones complicadas. Y la única forma donde tú y yo podemos ver esa manifestación de la gloria de Dios es donde vamos a ver que Dios provee aún en medio de ese desierto. Pero la palabra de Dios, y aquí lo acabamos de ver, nos pone a prueba para ver si nosotros realmente seguimos sus instrucciones. Y muchas veces no alcanzamos a entender y decimos: ¿cuándo va a terminar esa temporada? ¿Cuándo va a terminar esta situación? ¿Cuándo será ese cuándo? Y sé que hay una fecha de inicio y sé que hay una fecha donde finaliza, pero ¿cuándo es esa fecha donde va a finalizar? A ninguno de nosotros nos gusta estar en medio de esa situación, porque causa dolor, causa angustia, causa sufrimiento, hay tristeza, nos sentimos solos, nos sentimos abandonados, nos sentimos muchas veces rechazados, nos sentimos muchas veces humillados y pisoteados. Pero todo es con esto es con un propósito de Dios. Y podemos ver cómo Dios mismo, que introdujo al pueblo de Israel en ese desierto, Él mismo les proveyó lo que era el sustento. Y lleva la palabra, y quiero que tú más adelante lo escudriñes en Éxodo, donde Él le proveía el pan, le proveía el maná, le proveía la carne, le proveía todo. ¿Y cuántos años pasaron en el desierto? ¿Cuántos? Y todo ese tiempo los del pueblo de Israel nunca podían decir que les faltó nada. Pero aún en medio de ese desierto, el Padre les dijo: les voy a provisionar alimento necesario para cada día. Pero aún donde Él estaba midiendo y donde Él está colocando a prueba esa obediencia de nosotros, dentro del pueblo de Israel, y por eso quiero que tú lo escudriñes, dentro del pueblo de Israel habían personas que cogieron más de lo que necesitaban de sustento para ese día. Y nos lleva la palabra y nos cuenta que los que cogieron de más y no lo pudieron comer, ¿era por qué? Porque estaban cogiendo de más. Y quiero que miremos este punto aquí, hijos. El Padre dio una instrucción clara y decía: les voy a proveer alimento necesario para ese día, donde Él todos los días iba a provisionar. Si vamos a la palabra, encontramos en los evangelios donde nos habla sobre el Padre Nuestro. Y la palabra en el Padre Nuestro nos dice: danos hoy el pan de cada día. O sea, todos los días vamos a tener ese alimento, esa provisión, ese vestido y todo lo que tú y yo necesitamos durante todo el tiempo que vamos a estar sobre esta tierra. Pero hubo personas dentro del pueblo de Israel que dudaron: si hoy me provisionó, ¿será que mañana me provisiona? Y de alguna manera ellos dudaron. ¿Y qué hicieron? Cogieron alimento donde no solamente se satisfacían para ese día, sino que cogieron alimento y pensaron: este va a ser para mañana. ¿Qué hacían con ese acto donde no obedecieron? Donde solamente tomo el de hoy,
sino que tomo para mañana, para pasado mañana, qué sé yo qué cantidad tomaron y para cuánto tiempo le alcanzaba. ¿Qué hicieron con esto? Estaban demostrando dos cosas. Uno, que no había obediencia. El Padre los estaba probando si realmente seguían las instrucciones. La instrucción era de cada día. Estaba probando su obediencia. Y aparte de eso, pudo ver que había falta de fe. Porque si ellos tenían fe, si ellos tenían esa certeza y esa convicción de quién era Dios, y de que así como les proveía para hoy, les iba a proveer para mañana y para pasado mañana y para todo el tiempo, ellos únicamente iban a tomar la parte que les correspondía en el momento que era para cada día. Hoy te pregunto a ti, en el nombre de Cristo Jesús, en ese desierto, en esa prueba, en esa situación que tú estás viviendo, ¿realmente hay obediencia? ¿Realmente hay fe? ¿Realmente le estás creyendo a Dios en su palabra, en sus promesas? Y no solamente es estoy en el desierto y en el desierto voy a renegar, en el desierto me voy a lamentar, en el desierto me voy a maldecir, en el desierto me voy a quejar. El pueblo de Israel se quejaba, y aún el pueblo de Israel quejándose, el Padre le provisionó y nunca le faltó nada. Aquí todos los que estamos de alguna manera pasamos por desiertos, pasamos por pruebas, pasamos por dificultades. Es más, hay una palabra de parte de Dios y para cada uno de nosotros, y está en Filipenses, donde Él dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os hace falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si Él te lo prometió, y si Él te dijo que lo iba a hacer, y si Él todos los días sopla aliento de vida sobre ti, o dime, en medio de... ¿Quién está en un desierto hoy? Todos estamos en un desierto. Y dime tú, ¿quién te ha sostenido durante todo este tiempo en ese desierto que estás? ¿Sabes qué es lo que pasa? Hay dos formas como el Padre nos bendice en medio del desierto. El Padre en medio del desierto nos va a proveer lo necesario o nos va a hacer sobreabundar. Pero muchas veces tú y yo creemos que estamos mal y creemos que nos falta simplemente porque tenemos lo necesario y no nos está sobreabundando. Y hay dos formas donde el Padre quiere bendecirnos, pero el Padre nos prueba, y la misma palabra de Dios dice: probad los espíritus. El Padre, y te lo acabo de demostrar con este versículo en Éxodo, donde Él estaba probando la obediencia del pueblo de Israel. En medio de tu desierto, en medio de tu dificultad, el Padre te está probando a ti tu obediencia. Porque es que seguir a Dios, amar a Dios, servirle a Dios, donde todo está bien, donde todo está perfecto, donde nada me duele, donde nada me incomoda, donde nada me falta, es lo más fácil y lo más sencillo que hay. Pero levántate tú a servirle a Dios en medio de un dolor que no te puedas mover, en medio donde tienes una nevera vacía, en medio donde todo el mundo se ha levantado en tu contra, en medio donde no tienes un empleo, en medio donde todo está patas arriba, como muchas veces decimos. Ahí es donde está la diferencia. Y la misma palabra de Dios dice: en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tú y yo queremos ver la gloria de Dios, pero no estamos haciendo nada para ver la gloria de Dios. Vamos y levantamos nuestras manos, adoramos y exaltamos a Dios, porque todo está supremamente bien. Pero cuando hay una dificultad, donde viene el desánimo, donde viene el cansancio, donde viene la preocupación, donde viene la ansiedad, ya no queremos orar, ya no queremos buscar de Dios, ya no queremos estar en esa presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que oraste? ¿Cuándo fue la última vez que tuviste intimidad con Dios? ¿Cuándo fue la última vez que realmente le diste a Dios y fuiste y te convertiste en esa ofrenda grata delante de los ojos de Dios? Estás en un desierto y te duele y te aflige, y la misma palabra de Dios dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Pero es que hay algo, hijos. Recibimos la palabra, recibimos la promesa, y vamos y le reclamamos a Dios. Pero ¿qué estamos haciendo tú y yo para que esa palabra y para que esa promesa se cumpla en nosotros? ¿Cómo es que dicen por ahí? Estamos muy bacaneados, donde recibimos la promesa y me siento a esperar a que Dios cumpla su promesa.
Y déjame decirte que Dios no va a hacer todo por nosotros. La palabra de Dios en Mateo 6:33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás llegará a ti por añadidura. Promesas, palabras, decretos, todo lo que Dios te ha hablado y todo lo que Dios te ha prometido está ahí, ya ha sido desatado para ti. Pero en medio de lo que tú estás viviendo, ¿qué estás haciendo para que esa promesa de Dios se cumpla sobre ti? ¿Qué estás haciendo? Hay situaciones, hijos, donde realmente no queremos orar. Hay situaciones donde realmente no queremos servirle a Dios. El que diga que todos los días se levanta con ganas de orar, que todos los días se levanta con ganas de servirle a Dios, está mintiendo. Porque hay dificultades, hay situaciones que llegan y nos golpean tan fuerte, nos golpean tan duro, que se nos acaba el ánimo, se nos acaba la motivación, se nos acaban las ganas. Y lo único que muchas veces, y yo muchas veces esta semana decía yo, lo único que quiero es sentarme, llorar y gritar y gritar y gritar, o sea, desahogarme. Y yo sé que a todos nos ha pasado, porque no encontramos una salida, porque estamos en ese desierto dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y decimos: Señor, esa tierra prometida que tú me dijiste, esa tierra prometida que tú me ibas a entregar, ¿a dónde está? Y sabemos que ahí está, y sabemos que Dios lo quiere cumplir. Pero muchas veces, por el mismo desánimo y por lo mismo que estamos viviendo, no hacemos nada para que esa promesa de Dios se cumpla en nosotros. No sé cuál sea tu situación, pero hoy te digo en el nombre de Cristo Jesús: si tú tomas la decisión en medio de tu desierto, en medio de tu prueba, en medio de lo que estás viviendo, de levantar tu mirada, de decir: Señor, tú eres mi socorro, tú eres mi ayuda, tú eres mi sustento, de decirle: Señor, tu palabra dice que tú suplirás todo lo que a mí me hace falta conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tu palabra dice que tú eres mi pastor, que tú eres mi proveedor y que nada me faltará. Tu palabra dice, Señor, que no tenga miedo, que en medio de la prueba, en medio de la dificultad, tú te engrandecerás y tú harás cosas sobrenaturales en mi vida. Y si nos aferramos a esa palabra, y si nos aferramos a la promesa, pero al mismo tiempo vamos en fe y actuamos y accionamos, es donde realmente vamos a ver la gloria de Dios en nosotros. Pero simplemente queremos ir a decirle: Señor, tú lo hablaste, tú lo dijiste, tú lo prometiste y tú lo vas a hacer. Y Él te dice: sí, yo lo hablé, yo te lo dije, yo lo predestiné y lo quiero cumplir. Pero tú, ¿qué vas a hacer? ¿Qué me vas a provocar a mí para que yo haga que mi gloria descienda sobre ti? ¿Qué vas a hacer para que mi gloria sea manifestada sobre tu vida y se pueda cumplir todo lo que Él quiere hacer contigo? Hay grandes palabras y promesas de Dios. Dios no te ha traído hasta aquí para que tú y yo volvamos atrás. Van a haber situaciones, sí, y situaciones donde Satanás va a aprovechar para matarnos, para robarnos, para destruirnos y sacarnos del propósito de Dios. Pero lo único que a ti y a mí nos queda es poner nuestra mirada en Jesús y decirle: Señor, tú lo haces. Y por encima de la situación, por encima de la tribulación, por encima de la prueba y de lo que sea, hoy solamente levanto mis manos para adorarte, para exaltarte, para glorificarte y reconocer tu grandeza. Solamente levanta tus manos y dile: Señor, yo sé que tú lo vas a hacer. La palabra de Dios dice que todo aquel que en Él creyera, hay alguien que crea en Él, hay alguien que cree en su palabra y en su promesa. Y mire, quiero que me escuches esta palabra en Romanos. La palabra en Romanos dice: todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Entonces, si tomamos la contraparte, todo el que no creyere será avergonzado. Si la palabra te dice: todo el que crea en Él no será avergonzado, la otra parte es: el que no crea en Él será avergonzado. ¿En qué lugar quieres estar? La misma palabra de Dios te dice: no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. El tiempo que pasemos en el desierto, el tiempo que tú y yo pasemos en la tribulación, el tiempo que tú y yo pasemos en esa prueba, en esa dificultad, depende de ti, depende de mí. En lo que tú y yo le creamos a Dios,
en lo que tú y yo estemos haciendo para poderle servir a Dios por encima de cualquier situación y de cualquier dificultad. Dios quiere prosperarte, Dios quiere sanarte, Dios quiere sacarte de esa situación difícil donde tú estás. Pero ¿qué estás haciendo tú para salir de ahí, hijos? No te conformes con la inconformidad que tienes ahora. La palabra de Dios dice que nos renovemos cada vez más. Tenemos que renovarnos. No nos podemos conformar a lo que tenemos. Y puede ser que lo que tú tengas hoy esté bien. Puede ser que lo que tú tengas hoy diga, pues no tengo ni mucho, pero tampoco tengo poquito, y con eso, ¿cómo es que dicen por ahí? Sobrevivo. ¿Tú crees que el propósito de Dios es que tú estés sobreviviendo? El propósito de Dios, según su palabra, en el Salmo 112:3, le dice que Él quiere que tú tengas bienes y riquezas, hacerte sobreabundar. Hijos, y ese es el llamado de parte de Dios, porque Dios te llevó a ese desierto, porque Dios permite que estés en el desierto. Su palabra dice: temprano te buscaré, de mañana. Está sacando tiempo de oración para estar en su presencia. Yo pregunto, si tú no tienes una relación con alguien, tú le puedes decir a ese alguien algo que lo necesito. Sí puedes hacerlo. Si tú no tienes a alguien con el cual tú tienes confianza, tú te le puedes acercar y decirle: deme esto, o présteme algo. ¿No lo harías? ¿A dónde quién acudes tú? Donde alguien que tú tienes confianza, donde alguien que tú sabes que puedes ir a confiar, puedes ir a contarle tus cosas, y que ahí va a quedar y te va a apoyar y te va a ayudar. Búscalo en la mañana, búscalo en la tarde, búscalo en la noche, pero búscalo. Va a llegar un momento que por más que quieras buscarlo, por más que quieras tener una relación con Él, ¿se acuerdan de la parábola de la higuera? Pueden haber muchas hojas cubriéndote, pero realmente hay frutos en ti. ¿Cuál es el fruto que hay en ti donde realmente te estás rindiendo y le estás entregando a Dios? Y tú podrás pensar: ese desierto vino a matarme, vino a destruirme. Ese desierto vino a sacarme del propósito de Dios. Ese desierto en el cual Dios me ha introducido me va a sacar del propósito y no me va a dejar ver la manifestación de la gloria de Dios, sino el propósito de Dios por medio de esa situación te está llamando a que te acerques a Él. Y tú puedes decir: sí, en medio del desierto me he acercado más a Dios. Sí, acércate más. Él quiere más de ti. Él quiere que le entregues más. Así como tú muchas veces dices: quiero más, y el Padre te bendice, y tú dices: pero yo quiero esto otro. El Padre quiere que le entregues más. Si tú lo quieres, si tú te dispones, Él va a traer cambios para ti, para tu casa, para tu vida, para tu ministerio. Él va a cambiar tus finanzas. Él sabe cuál es la necesidad y cuál es la prioridad que hay en ti. Él sabe lo que a ti te duele. Él sabe lo que a ti te aflige. Vuelvo y te pregunto: ¿será que en medio de lo que tú estás viviendo hoy, estás haciendo lo correcto delante de los ojos de Dios? ¿Lo estás haciendo? Hijos, el propósito de Dios en medio de esa situación por la cual tú estás pasando es llevarte a depender totalmente de Dios. Muchas veces dependemos del entorno, dependemos de una empresa, dependemos de las personas. Y cuando tú y yo dependemos de la empresa, del entorno, de mi economía, de mis finanzas, dejamos a Dios a un lado. Hazte esta pregunta:
¿Qué estoy haciendo que no es del agrado de Dios, que me ha introducido en ese desierto para llevarme a aprender que mis finanzas, que mi salud, que mi familia, que mis hijos, que mi pareja, que mi ministerio depende es de Él y no de lo que yo pueda hacer? Él quiere llevarte a que tú entiendas a que solamente es en Él, por Él y para Él. Y es tanto así que la palabra en Isaías 60 dice que aún en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, en medio de la adversidad, me levante a resplandecer en su gloria. Tú no estás solo en esa situación. Puede que te aflija, puede que te angustie, y puede ser que entre más ores, entre más ayunes, porque es que, hijos, ¿qué nos ganamos con orar, con ayunar, si no creemos que por lo que oramos y por lo que ayunamos se pueda cumplir en nosotros? ¿Qué hay en cada uno de nosotros y que hemos permitido que venga a nosotros? Que se nos pierda esa fe. Y la palabra de Dios dice: sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo queremos ver la manifestación de la gloria de Dios si no creemos que Él se puede manifestar en la situación que tú estás ahora? Espero que hoy te está hablando el Espíritu Santo de Dios. Espero que te esté confrontando. Vuelvo y te digo, iglesia, no sé cuál sea tu situación hoy. La palabra en Oseas dice que Él nos lleva al desierto para hablarnos en medio del desierto. Entra a su presencia y dile: Señor, háblame. Prepara tus oídos para que Él te hable, para que Él te direccione, para que Él te muestre qué es lo que tenemos que hacer y de la forma que tenemos que hacerlo. Porque muchas veces estamos tan ocupados y estamos tan en el día a día, en nuestros afanes, que por más que Él toca esa puerta para cada uno de nosotros, no la abrimos. Estamos en nuestros deleites, en nuestros afanes, en eso que todo que el deleite que el mundo puede ofrecernos, y lo menos que queremos es buscar de Dios. Y podemos decirle: estoy sirviendo a Dios, pero realmente le estamos sirviendo a Dios como Él quiere que le sirvamos. Él te ha llevado a ese desierto, y hay muchos desiertos en los cuales tú has estado, y muchos desiertos en los cuales tú puedes estar hoy. Pero Él quiere probar tu obediencia. La palabra de Dios dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. ¿Realmente eres obediente? ¿Realmente estás en santidad? ¿Realmente ahí donde tú estás, en esa situación y en esa prueba, realmente hay fe en ti? O dime, ¿quién te ha sostenido durante todo este tiempo de dificultad? Cuando has querido tirar la toalla, cuando has querido separarte de tu pareja, cuando abres la nevera y no hay nada en ella, ¿quién te ha proveído? ¿Quién te ha provisionado? ¿Quién ha traído esa sanidad? Cuando hay dolor, cuando hay enfermedad, cuando hay escasez. ¿Será que en ese desierto que estás pasando hoy ha sido Él el que te está llevando para medir tu fe, para medir tu obediencia, para probar tu obediencia, para que te levantes en fe a saber que Él está ahí para ti y para bendecirte? Iglesia, es el momento donde tienes que levantarte en fe y tienes que moverte. No es solamente declarar. Si fuera por declarar, todos nos podemos parar
arrodillar y declarar y declarar y declarar. Hazlo intento. Decláralo y decláralo en fe. Y tenemos que declarar en fe. Y tenemos que declarar creyendo. Pero no es solamente declararlo. Deja la pereza. Deja esa pereza de orar. Porque aún en medio de tu desánimo, en medio de tu cansancio, en medio de tu temor, en medio de tu fatiga, en medio de que no quieres nada, porque si te obligas a trabajar, porque te obligas a bañar, porque te obligas a comer, porque te obligas a hacer todo lo que tienes que hacer. Y porque en medio de ese desierto donde hay dolor, donde hay enfermedad, donde hay aflicción, donde hay cansancio, porque no te obligas a estar en la presencia de Dios y saber que ese sustento, que esa ayuda, que lo que tú necesitas ahora, Él te lo puede provisionar. Y te lo va a provisionar tan grande y de una forma tan sobrenatural que te hará sobreabundar y no te faltará nada. Él es el único que puede enderezar tu hogar. Él es el único que puede multiplicar tus finanzas. Él es el único que puede sanar tu cuerpo. Él es el único que puede hacer que cada uno de los que se ha levantado en tu contra tenga que retroceder y tengan que irse en 7 direcciones diferentes. Él es el único que te dice: no tengas temor, porque yo estoy contigo. Te voy a bendecir, te voy a sanar, te voy a restaurar, te voy a multiplicar. Pero levanta tu mirada, obedéceme, ten fe, obra en fe. Es lo único que te está pidiendo. En otras palabras, que te está diciendo: vuelve a ese primer amor. En la versión en la Reina Valera te está llamando y te dice que Él te lleva a ese desierto para hablarte, para volverte a enamorar, para volverte a tener a su presencia. ¿Por qué te alejas de Dios y no te alejas del mundo? ¿Por qué te alejas de la presencia del Espíritu Santo de Dios en todo lo que pasa contigo? Pero sigues en medio del mundo y sigues batallando en medio del mundo y en medio de tus fuerzas. Toma hoy esa decisión, iglesia. Vuelvo y te digo, no sé cuál sea tu situación, pero sí puedo decírtelo con la certeza, con la convicción de que si tú caminas en fe, si tú le obedeces a Dios, si tú entiendes que tu sustento, tu ayuda, tu provisión, tu sanador es de parte de Jesucristo, si tú te levantas a obrar en esa fe y a decirle: Señor, no me voy a quedar simplemente esperando a que tú lo cumplas, me voy a mover y voy a hacerlo conforme tú quieras, ten la certeza y la convicción que Él va a extender su mano, porque su palabra dice que la mano de Jehová Él la ha extendido para bendecirte. Pero toma hoy esa decisión en el nombre de Cristo Jesús, iglesia. Hijos, no sé qué más vamos a esperar. El tiempo se acaba. Estamos en los últimos tiempos. Su palabra dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta. Entraré, cenaré con Él y Él cenará conmigo. Él ha preparado un gran banquete para ti. Es más, en el Salmo 23 dice que en presencia de cada uno de sus angustiadores Él ha aderezado mesa para ti, para bendecirte, para provisionarte, para multiplicarte, para sanarte. Pero Él te pone la provisión, Él te da el milagro, Él te da la sabiduría. ¿Cuántos le oran por sabiduría? Y le decimos: Señor, dame sabiduría para obrar en esta situación. Señor, dame fe para poderlo hacer. Señor, dame la provisión económica para poderlo hacer. Él te da la sabiduría, Él te da el entendimiento, Él te da la fortaleza. Pero ya eres tú el que tienes que ir a ejecutar. Él no va a hacer todo por ti. Levántate en el nombre de Jesús. Es hora de que nos levantemos, iglesia. Ya no es hora de seguirnos esperando y simplemente estoy esperando y esperando y esperando. Sí, y el domingo lo veíamos, esperar en Dios es difícil, pero el esperar en Dios nos lleva a orar, a tener intimidad con Él, a creer en su palabra. Y no solamente a creer en Dios, sino a creerle a Dios en su palabra y en su promesa. Deja de renegar, deja de estarte lamentando. Mientras que reniegas, mientras que te lamentas, levanta una alabanza, una adoración y dile: Señor, yo sé que tú me sustentas, yo sé que tú lo vas a hacer. Sé que tu voluntad es buena, perfecta y agradable, y sé que en medio de lo que estoy viviendo tú estás aquí conmigo y te vas a glorificar y te vas a manifestar de una forma sobrenatural. Él prueba tu obediencia, Él prueba tu fe.
Él quiere llevarte a que tú y yo entendamos que solamente dependemos de Él y de nadie más. ¿Sabes por qué Él ha quitado de la vida de cada uno de nosotros esas columnas, esos sostenes, esas, ¿cómo lo podemos llamar? Esos muros cargueros? ¿Sabes por qué lo ha quitado? Para que tú y yo sintamos que donde estábamos estables y donde estábamos ubicados se perdió, y encontremos que la única forma que nos va a sostener se llama Jesucristo. Y duele, pero el domingo te lo decía, Él no solamente quiere que tú creas en Dios, Él quiere que tú creas y que puedas crear cosas en Dios y comiences a hacer cosas sobrenaturales en Cristo Jesús. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. Dale la gloria al Señor, porque en medio de la situación que puedas estar hoy, estás aquí, donde si tú tomas la decisión hoy, puedes ser levantado, puedes ser sanado, y aún en esa falta de fe Él puede restaurarla, Él puede bendecirte y Él puede glorificarse en ti. No te conformes más con lo que tienes ahora. Vuelvo y te digo en el nombre de Jesús, Dios no te ha traído hasta aquí para que tú vuelvas atrás. Levántate y resplandece en la gloria de Dios. Él quiere que tú le escuches. Él quiere hablarte. Él quiere susurrarte. Él quiere decirte: aquí estoy y mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pero solamente obedéceme. Solamente ten fe. Solamente pon tu mirada en mí, y quiere glorificarse sobre ti. Toma hoy esa decisión en el nombre de Cristo Jesús, de poderte levantar. Dios quiere llevarte y quiere levantarte a cosas sobrenaturales y hacer contigo algo sobrenatural de lo cual tú ni siquiera lo has pensado. Él quiere medir tu obediencia. Obedécele a Dios y disponte en el nombre de Jesús para que Él hable a ti, para que Él te exhorte, para que Él te confronte y puedas vivir en esa manifestación y en el cumplimiento de cada palabra y de cada promesa del Rey de los cielos. Ahí donde tú estás, te voy a pedir que cierres tus ojos. Y con tus ojos cerrados, hables con Él ahora. Dentro del propósito de Dios y en esa gran pregunta de ¿por qué Dios me lleva a ese desierto? Es porque Dios quiere instruirte, porque Él quiere enseñarte a caminar en fe y no en vista. Muchas veces caminamos por vista. Él quiere enseñarte a que camines por fe. Dios quiere llevarte y te ha sacado de lugares, de personas y de situaciones que, aunque tú no lo sabías, personas que se han levantado para dañarte y para sacarte del propósito de Dios, y hoy no están contigo, porque Dios ha preparado un gran plan, una gran misión para ti. Muchas veces nos preguntamos: ¿y por qué Dios permite que las cosas se acaben? ¿Por qué Dios permite que la provisión que antes tenía ya no esté? Preguntamos: ¿y para qué Dios me llevó a esa situación? Y lo que Dios quiere hacer contigo es llevarte a sentir que todo lo que hay sobre esta tierra y todo lo que hay sobre ti y todo lo que un día llegó para ti no es eterno. El único eterno que está en nosotros es Jesucristo. Ninguno de nosotros queremos pasar por desiertos. Ninguno de nosotros queremos pasar ni por pruebas ni por tribulaciones.
Pero el propósito de Dios es llevarte a crecer, es llevarte a madurar y llevarte a vivir en ese desierto, introducirte en ese desierto para que tú veas esa manifestación de su gloria. Él quiere desarrollar en ti una nueva visión. Él quiere desarrollar en ti un nuevo propósito de parte del Señor. Vuelvo y te digo, no sé cuál sea tu situación. No sé qué estás viviendo ahora.